un repaso chiquito, ¿verdad? La primera vez hablamos de el fundamento, el cimiento de nuestra identidad, ¿sí? Y dijimos, número 1, somos la justicia de Dios. Es importante, ¿por qué? Porque eso nos dice que no por nuestras obras, sino por nuestra fe en Jesús, fuimos declarados justos. Y quiere decir que estamos en buena relación, ¿sí? En relación correcta, estamos a cuentas con Dios. Número 1. Número 2, dice que somos hijos de Dios. Y eso es importantísimo porque no solamente estamos a cuentas con Él, sino que nos dice, eres hijo y eres hijo cercano y quiero tener una relación diaria, íntima, cercana contigo. Entonces es la invitación de Dios, ¿sí? Y después hablamos que lo que no somos, y dijimos, no somos ni huérfanos ya, ni somos esclavos, ¿sí? Y dijimos que tenemos que cacharnos cuando empezamos a hablar o a pensar como huérfanos o como esclavos. Los esclavos se quejan, ¿verdad? Se quejan y son víctimas y no pueden hacer nada. Ya no somos esclavos, somos libres y victoriosos y tenemos autoridad, ¿sí? Y número 2 es que no soy huérfano, lo que quiere decir que cuando no puedo celebrar las victorias de otro, me tengo que acordar que Dios tiene más que suficiente para todos, ¿sí? Ya no voy a luchar con esa mentalidad de que no hay suficiente, nunca es suficiente para todos, entonces no puedo alegrarme de ti. Ese es un espíritu o una mentalidad de huérfano, ¿sí? Entonces, no somos ni huérfanos, Dios tiene más que suficiente y no somos esclavos, no somos víctimas, ¿sí? Somos libres y tenemos autoridad en Cristo Jesús. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de la parte donde recibimos nuestra identidad del Padre para poder dar identidad a nuestros hijos o hijos espirituales, ¿ok? Y por eso es tan importante que entendamos que nuestra identidad no solamente es para nosotros. Nuestra identidad no es solamente para mí, sino es para mis hijos y es para aquellos que Dios pone en mi vida, ¿sí? Quiero poder ser un padre a los desamparados, un padre a los huérfanos, ¿sí? El Señor nos dio esto desde que comenzamos la iglesia, ¿verdad? Y por eso tenemos un orfanatorio en Kenia, porque desde el principio hemos estado cultivando un corazón y una mentalidad por los huérfanos y aquellos que aún están lejos, ¿sí? ¿Por qué? Porque es el corazón de Dios. En la mañana compartía Dani y María que dirigieron la alabanza, compartían su testimonio. Por 14 años trataron de tener hijos y no pudieron tener hijos propios. Hicieron todo. Y hace 2 años el Señor les trajo a este bebé, Daniel, que muchos de ustedes conocen, ¿verdad? Y a través del sistema de foster care lo tomaron y después tuvieron la oportunidad de adoptarlo y este niño hermoso les cambió la vida, ¿sí? Y ahora van por el segundo también. Y ese es el corazón del Padre, el corazón de adopción, porque así Él nos adoptó a nosotros y nos trata como sus propios hijos, tanto que hasta tenemos herencia, ¿sí? Tenemos herencia en Él. Entonces no somos menos que. Y de la misma manera el Señor dice, hey, así como yo te adopté a ti, yo quiero que tú no solamente seas padre a tus hijos biológicos, sino padre espiritual y padre a aquellos que pongo alrededor de ti, porque la manera en la que ellos van a encontrar su identidad es cuando tú sabes la tuya y estás dispuesto a ser padre a los desamparados, padre a los huérfanos, padre a aquellos que no tuvieron padre. Y decimos, ¿cómo puedo yo ser un buen padre si yo no tuve padre o tuve un padre muy malo? Y hablamos de esto, que todos necesitamos recibir el espíritu de adopción del Padre que clama dentro de nosotros, Abba, Padre, papá, ¿sí? Papá querido. Y cuando esto está dentro de nosotros, recibimos nuestra identidad en Cristo y entonces podemos también hablar identidad en la vida de otros. No necesitamos haber tenido un padre perfecto o simplemente haber tenido un padre biológico, porque cuando aceptamos la adopción, el espíritu de adopción dentro de nosotros, del Padre Celestial, todos tenemos un Padre perfecto. Ninguno de nosotros necesita o debe tener problemas de papá, ¿sí? ¿Cuántos han oído gente que tiene problemas de papá? Muchos, ¿verdad? Y algunos hasta se esconden detrás de esto como su excusa para toda la vida. Es que yo tengo problemas de papá, ¿verdad? Y es que por esto, y son una víctima a eso. Pero Dios de antemano había propuesto adoptarnos para que ninguno de nosotros tuviera problemas de papá cuando vienes a conocerlo a Él. ¿Por qué? Porque Él es el Padre perfecto. ¿Estás conmigo? Entonces, primeramente,
necesitamos saber que Dios quiere ser nuestro Padre. ¿Sí? En 2 Corintios 6:18 dice, yo seré tu Padre y tú serás mis hijos y mis hijas. Ustedes serán mis hijos y mis hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. Es una invitación que vemos por toda la Biblia, que Dios quiere ser cercano a nosotros. ¿Sabes lo que pasa cuando no recibes esa invitación a ser hijo? No puedes entrar a la tierra prometida. El pueblo de Israel salió de Egipto y Dios les dijo, yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Y ellos dijeron, no, nosotros queremos nuestro propio rey, nuestro propio rey. Y cuando tuvieron sus reyes en la tierra prometida, ¿qué pasó? Les fue mal, ¿verdad? El deseo de Dios es ser una conexión directa con nosotros. El único intermediario es Cristo Jesús y lo hizo para que tuviéramos una relación directa con el Padre. Entonces Dios nos dice, yo quiero ser tu Padre. En 1 Corintios 4:15 dice, tendrás 10,000 instructores en Cristo, pero no tienen padres. Pero en Cristo Jesús yo te he dado el Evangelio. Dios quiere que tengamos a Él como Padre y que seamos Padre a los demás. En Gálatas 4:7 dice, ya no somos esclavos, sino hijos y herederos. Miren, algo que sucedió en la vida de Jesús es que cuando Él... ¿saben qué? Antes de esto quiero hablar de Lucas 15. En Lucas 15, me has oído compartir esto muchas veces, es la historia del hijo pródigo, ¿sí? Y en la historia del hijo pródigo tenemos a un padre extravagante que representa al Padre Celestial, ¿ok? Y después tenemos a dos hijos, el mayor y el menor. El mayor es un angelito, ¿verdad? Y el menor dice, papá, dame mi herencia, la parte que me corresponde, ¿sí? Ya me voy. Y se va con su herencia, con su dinero. O sea, qué grosero, ¿verdad? O sea, no se podía esperar a que se muriera el papá. Imagínate que tu hijo viene a pedirte la herencia. No, pues qué grosero. O sea, todavía ni me he muerto y ya quieres el dinero. Y así le dijo, padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y le dio su herencia, ok, está bien, hijo. Y se fue el hijo, ¿verdad? Y lo malgastó, vivió en pecado. Y después se fue y tocó fondo, ¿verdad? Estaba comiendo y luchando por comida con los cerdos. Sin amigos, solo en el peor lugar, el lugar más bajo. Y dice la Biblia que cuando volvió en sí, ¿cuántas veces alguno de ustedes ha vuelto en sí? Y te das cuenta que, ¿qué me pasó? Tal vez eso les molestó un poco. Dice, ¿qué me pasó? No sé ni qué me pasó. Tuve una etapa de locura, ¿verdad? Y así es lo que le pasó al hijo pródigo. Y se alejó y creó una distancia entre él y su padre. Creó un hueco entre él y su padre. Una distancia donde el padre no estaba cercano para hablarle, para alentarle, no estaba suficientemente cercano para proveerle, para cuidarle. Estaba lejos. Él creó una distancia, ¿verdad? Y muchos creyentes son hechos hijos de Dios porque pusieron su fe en Jesús, ¿verdad? Pero viven a distancia del Padre. Y algunos tienen diferentes distancias, ¿sí? Algunos están de aquí a la primera fila, algunos están de aquí al final del salón, algunos están de aquí a la calle y algunos están de aquí a Cancún, ¿sí? Y están en Cancún, ¿verdad? Y a cierta distancia ya no puedes ni escuchar la voz del Padre, a cierta distancia ya no puede ni hacerte llegar fondos, ¿verdad? Porque Dios no tiene Cash App, ni Zelle, ni nada de eso, ¿ok? Ni Venmo, ni nada así. Pero a cierta distancia, entre más la distancia, pues menos el contacto, menos el acceso, menos los recursos, menos la guianza, menos la voz, ¿sí me entiendes? Entre más la distancia, pues más difíciles son las cosas. Pero entre más cerca, más conectados, ¿verdad? Y esto es lo que pasó con el hijo pródigo.
El hijo pródigo creó distancia. Pero ¿qué pasó con el hijo pródigo? Cuando volvió en sí, dice que él regresó a casa y cuando regresó a casa el padre estaba así con los brazos abiertos afuera, listo para recibirlo, ¿verdad? ¿Quién creó la distancia? El hijo. ¿Y quién cerró la distancia? El hijo. El hijo cerró la distancia que él mismo creó. El padre, ahí estaba, siempre. Todos los días dice que él estaba viendo a ver si ese día iba a regresar su hijo. Nosotros a veces creamos las distancias. Y a veces son distancias grandes y a veces son distancias chicas. Pero escúchame bien. Al grado de distancia que creamos es el espacio donde la orfandad vive. ¿Okay? El tamaño de la distancia que creamos entre nosotros y el Padre Celestial, ese es el espacio donde vive el espíritu de orfandad. Y tú puedes ser hijo de Dios, pero vivir como huérfano. Así como el hijo pródigo era hijo de un padre maravilloso, pero vivió como huérfano. ¿Sí? El año pasado yo fui a hacer un soso. Creo que les platiqué un poco acerca de esto, específicamente acerca de finanzas. ¿Por qué? Porque en la orfandad también vive la escasez. ¿Okay? Y yo quería asegurarme que no hubiera nada de eso, ¿verdad? Y creo que les platiqué que pues no fue algo así tremendo, maravilloso, ¿verdad? O sea, yo estaba cerca de Dios. Pero en ese tiempo el Señor me mostró, ¿sí? Y la pequeña distancia que teníamos, ¿sí? No muy grande, el Señor me enseñó y la cerró. Y muchas cosas cambiaron en mi vida, ¿sí? Muchas cosas mejoraron. Y a veces esa distancia la creamos nosotros dependiendo de nuestra relación con nuestro Padre terrenal o de cosas que hayamos aprendido o tal vez de nuestra propia inseguridad de lo que merecemos o no merecemos, ¿verdad? Y necesitamos recordarnos cómo Dios nos ve y la invitación que Dios nos ha dado a estar cerca. Dice, entra confiadamente al trono de la gracia. O sea, al trono, prácticamente ven a sentarte a las piernas del Padre Celestial, ¿sí? Tu papá. Yo les dije que cuando mis hijas me dicen padre, ¿verdad? Es como que para molestarme. Digo, ¿cómo que padre? Soy tu papá, ¿verdad? Y cuando realmente quieren algo, ¿cómo dicen? Oye, papi. ¿Qué quieres? Oye, papi. Y eso determina una cercanía, pero me encanta porque es claramente la invitación que Dios nos hace a nosotros, decir, así de cerca te quiero. Pero a veces nosotros creamos esas distancias y esos huecos entre nosotros y el Padre Celestial. E invitamos al espíritu de orfandad a vivir en nuestra vida dependiendo de esa distancia. Y el día de hoy quiero que puedas cerrar la distancia. Y cerramos la distancia cuando recibimos nuestra identidad de Él. Cuando decimos, muéstrame cómo me ves. ¿Sí? Quiero cerrar la distancia. No quiero tener distancia contigo. Esta es la otra cosa. Cuando yo tengo distancia con mi Padre Celestial, ¿sí? Muy probablemente estoy creando ese mismo tipo de distancia con mis hijos. ¿Sí? Porque no puedo yo ser un mejor padre de lo que soy hijo con Él. Muchos de ustedes crecieron tal vez a distanciados de su padre o sin un padre, ¿sí? Y muchas veces esas cosas son las que determinan cómo nos relacionamos con el Padre Celestial. Y por eso necesitamos recibir el espíritu de adopción y creer la invitación que nos dice y recibir esa invitación que te dice, tú eres mi hijo, tú eres mi hija, ¿sí? Y te quiero cerca. Cuando Jesús se bautizó, en Mateo capítulo 3, versículo 16, dice, después del bautismo, mientras Jesús salía del agua, los cielos se abrieron. ¿Qué hizo Jesús? Obedeció, ¿verdad? Se bautizó porque por obediencia. Dice, mientras salía Jesús del agua, los cielos se abrieron y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él como una paloma. ¿Les gustan mis efectos especiales? Son del Día del Padre. Y una voz dijo desde el cielo,
este es mi hijo muy amado, quien me da gran gozo. Wow. Quien me da gran gozo. Es enfrente de todos. Enfrente de todos. Dice, ¡hey todos, atención! Este es Daniel. Y él es mi hijo. Y él me trae gran gozo. ¿Cómo te sentirías tú? ¿Verdad? Y es lo que Dios dijo. Es lo que Dios dijo acerca de Jesús. Pero es también lo que Dios dijo acerca de nosotros. ¿Recuerdas que leímos? Que le dio gran gozo habernos adoptado, que es algo que ya tenía en mente desde antes. Y lo planeó. Dijo, a través de Jesús van a poder ser mis hijos y me da gran gozo que sean mis hijos. ¿Tú le traes gozo a Dios simplemente por llegar? Me encanta que Dios dijo esto acerca de Jesús antes que Jesús hiciera nada. Jesús no hizo nada. No había empezado su ministerio, no había hecho milagros, no había ido a la cruz, no había sanado a nadie, no había hecho nada. Y Dios le da su aprobación. Y esa es la primera cosa que Dios nos da. Dios nos da afirmación primero, ¿sí? Nos dice, hey, él, ¿sí? Y después dice, es mi hijo, mío. Eso da posesión, ¿sí? Eso dice, me pertenece a mí. Es de los míos, de mi familia, mío. ¿Ok? Tiene casa, tiene hogar, tiene familia, tiene nombre. Él es mío. Dios te afirma. Dios te da afecto. Dice, mi hijo amado, lo amo. ¿Sabes lo importante que es el afecto? Padres, yo les digo, el afecto es increíblemente importante. ¿Sí? Desde bebés necesitan el afecto físico. Después le dio identidad. Este es mi, ¿qué? No dijo mi empleado, mi siervo, dijo mi hijo. Hablando otra vez de cercanía. Y en él tengo complacencia, en él tengo gozo. Él me trae gozo, me alegro. Así que le doy mi favor y mi aprobación. Y así como Dios le dio estas cosas a Jesús, estas son las cosas que nosotros necesitamos recibir de Dios y dar a nuestros hijos también. La afirmación del Padre le ayudó a Jesús a no necesitar agradar a los hombres. ¿Okay? Sabemos que Jesús ofendió a muchas personas, ¿verdad? Muchos se ofendieron de lo que decía Jesús, pero ¿le importaba a Jesús? No le importaba. ¿Por qué? Porque Jesús, su meta no era complacer a los hombres. Y muchas veces nos metemos en problemas nosotros por querer complacer al hombre. No estoy diciendo que seamos malos, no estoy diciendo que seamos groseros. Pero cuando nuestro valor y nuestra identidad viene de complacer a otros, es un problema, ¿sí? Porque Dios nos da afirmación a nosotros para que no necesitemos complacer a hombres para sentirnos bien. De ahí viene la presión, ¿verdad? Entonces, Jesús, cuando fue al desierto, justo despuesito de esto, él va al desierto y viene el diablo a tentarlo y viene y le dice, hey, si en verdad eres el Hijo de Dios, entonces haz esto. ¿Qué estaba haciendo? Estaba atacando su identidad, ¿verdad? Y estaba diciendo, pruébame. Y Jesús le dijo, yo no tengo nada que probarte a ti. ¿Cuántas veces estamos tratando de probarle algo a alguien? ¿Verdad? Cuando tú recibes tu identidad y tu afirmación del Padre, nunca tienes la necesidad de probarle algo a nadie. Cuando recibes tu afecto del amor del Padre. Mira, no estoy diciendo que no recibamos afecto de nuestras familias y de amigos y eso, ¿verdad? Dios, qué bueno. Algunos somos, especialmente siendo hispanos, nos gusta mucho el abrazo y todo eso, ¿verdad? Y nos llena el tanque de amor, de afecto físico. Y eso está bien. Pero no podemos depender de eso. Nuestra dependencia tiene que ser del afecto, del amor del Padre Celestial. Cuando las muchachas, y también los muchachos, ¿ok? Pero cuando las muchachitas no reciben afecto físico del padre, de su padre en casa, afecto físico saludable, ¿sí?
lo van a ir a buscar de un muchachito, de un pelado, escuincle tonto. No es siempre, pero muchas veces por eso es que, sí, porque hay una necesidad por esa aprobación, por ese afecto físico, y si no lo estoy recibiendo donde necesito recibirlo, entonces la tentación de buscarlo en otro lado, tal vez de una manera tóxica o de una manera pervertida o de una manera sexual, ¿sí? Va a ser mucho más grande y mucho más fuerte de recibirlo de alguien de afuera. ¿Están conmigo? ¿Me entienden? Por eso es tan importante que los papás, ¿sí?, sean bien cariñosos con sus hijas, para que aprendan que el afecto físico de papá es normal, es natural, es bueno, ¿sí?, y no tengan necesidad de ir a buscarlo a otro lado. La afirmación, el afecto, la identidad. La identidad no solamente son roles, ¿verdad? Dijimos que esos son roles funcionales. Eres papá, eres mamá, eres maestro, jefe, mecánico, cocinero, eres emprendedor de negocios, inversionista, eres médico, eres todas esas cosas. ¿Son qué? Son diferentes roles, ¿verdad? Pero no son identidad. No sacamos nuestro valor y nuestra importancia de eso, sino que la sacamos de que somos hijos. Muchas veces las personas sacan valor e identidad de que son amigos del gobernador. Yo soy amigo del gobernador. ¿Y por qué hacen eso? Porque sacan cierto valor de ser conocidos y cercanos de alguien importante, ¿verdad? Yo soy amigo. ¿Y por qué se identifican así? Cuando yo me identifico como hijo de Dios y sé que soy hijo de Dios, soy el creador del universo, las estrellas, sí, y todos los planetas, sí, ese es mi papá. Pues nunca voy a tener necesidad de probarle a nadie nada o de identificarme como, ¿sí me entiendes? Porque tengo identidad de Él, una identidad que no cambia, que no varía. Y entonces Jesús fue al desierto. Y cuando fue tentado, fue victorioso. Porque no necesitó probarle nada al diablo. No tenía duda de quién era, no tenía duda de su afecto, de su aprobación. Jesús llegó a su ministerio con una calificación de 10. Ya tenía una calificación de 100. Una A+. ¿Sí? Así llegó Jesús al ministerio. Porque no tenía que probarle nada a nadie. Apenas se bautizó y Dios dijo. O sea que si nunca vuelves a hacer nada en tu vida, le traes gozo a Dios. Y así que todo lo que puedes hacer en tu vida y servirle y construir su reino, todo eso, lo haces ya de un lugar de aprobación. No estás trabajando para tener aprobación, no estás esforzándote para que Dios se agrade contigo, no estás haciendo eso, lo haces de un lugar donde ya recibiste todo eso, ya no hay presión, ya no te lo estás ganando, ya no estás compitiendo, ya no hay cuestión si eres aprobado, afirmado, amado, favorecido o amado por Dios. Ya está, ¿me entiendes? Así lo hizo Dios. Dice, no quiero que tengas la presión, tú eres mi hijo, naciste de nuevo. De mi familia, por la sangre de mi hijo. Eso es suficiente. Jesús es nuestro ejemplo de cómo ser buenos padres. Y tú vas a decir, pero Jesús nunca fue papá. No, Jesús sí fue papá. Fue la figura paterna a sus discípulos y a muchas personas, ¿sí? Y fue un reflejo del Padre Celestial a todos los demás. Cuando vemos cómo Jesús llevaba su vida, nos da a nosotros la idea cómo debemos llevar la nuestra. ¿Okay? Jesús llevó su vida como hijo, ¿verdad? Cuando Él cumplió 30 años y comenzó su ministerio y Dios dijo, este es mi hijo, ¿verdad? Lo reconoció como su hijo, le dio favor, le dio afirmación, le dio todo, ¿verdad? Y de ahí Jesús hizo su ministerio.
Cuando tú estudias el ministerio de Jesús, tú ves que Él siempre se apartaba a orar, ¿verdad? ¿Sí? Y Jesús se apartó a orar. Y en la mañana o en la noche Jesús iba a orar. ¿Qué iba a hacer? Jesús iba a hablar con el Padre Celestial e iba a preguntarle cuál es el plan para mañana. ¿Cuál es el plan para hoy? ¿Qué quieres que diga? ¿Qué quieres que haga? Ok. ¿O vamos a alimentar a 5,000? Está bueno. ¿Cómo? Todos los días Jesús se apartaba para ver qué es lo que el Padre quería hacer, ¿verdad? Entonces yo te pregunto algo. Si Jesús hablaba y hacía lo que veía el Padre hacer, y esa era su guía diaria para su ministerio, que fue impactante en solamente 3 años, ¿cómo es que a veces nosotros no pensamos que necesitamos pasar tiempo en oración con nuestro Padre Celestial? ¿Sí me entiendes? Entonces Jesús nos dio un ejemplo y nos dijo, aunque ya era adulto, Él no dejó de ser ¿qué? Hijo. Porque la única manera en la que puede ser un buen padre es si continúa siendo hijo. Y para muchos es muy difícil porque muchos de ustedes dejaron de ser hijos a una edad muy temprana. Porque tuvieron que tomar responsabilidades, porque papá no estuvo en casa, porque papá los dejó, porque papá era alcohólico, por diferentes razones. Muchas veces los hombres dejan de ser hijos a una edad temprana, o simplemente pensaste que eso era lo que pasaba cuando tú tenías tus hijos y dices, como ahora ya soy papá, pues ya no soy hijo. Y eso es un problema, porque el momento que dejas de ser hijo, te desconectas de la fuente para ser un buen padre. Jesús nunca dejó de ser hijo. Jesús siempre siguió siendo hijo. Yo solamente puedo ser un buen padre si continúo siendo un buen hijo de mi Padre Celestial. Para ser buenos padres necesitamos ser buenos hijos. Mira, cuando alguien es huérfano en su corazón, puede estar rodeado por un montón de buenos padres que le dicen, hey, aquí estamos para ti, ¿qué necesitas? Pide ayuda, pide oración, ¿qué necesitas? ¿Qué quieres? ¿Cómo puedo servirte? ¿Verdad? Un huérfano puede estar rodeado de padres espirituales y padres simbólicos y buenos hombres de Dios y va a seguir siendo huérfano. Y alguien que es verdaderamente hijo en su corazón podría estar lejos de todas las personas que conoce y en cuestión de un tiempo corto tener padres a su alrededor otra vez. Porque es algo que empieza en el corazón. Y lo que está en nuestro corazón atrae, ¿sí? O repele. Yo voy a atraer padres a mi vida, si soy hijo, o yo voy a rechazar, aunque esté rodeado de buenos hombres de Dios que quieren ser padres en mi vida, los voy a rechazar. ¿Por qué? Porque mi corazón sigue siendo huérfano. Por eso Jesús siempre se mantuvo conectado con su Padre. Y Él mismo les dice, en Juan, les dice varias veces, le dice a sus discípulos, en Juan 12:49, dice, no hablo de mi propia autoridad, sino el Padre que me envió me ha dicho qué decir y cómo decirlo. En Juan 14:10 dice, si no me creen que estoy en el Padre y el Padre está en mí, las palabras que yo hablo no son las mías, sino del Padre que vive dentro de mí y Él hace estas obras a través de mí. Jesús estaba en conexión con el Padre todos los días, todo el tiempo. Y así es como podía Él ser un buen maestro, un buen padre, una buena figura para sus discípulos y todos los que le seguían. ¿Cómo pienso yo jamás que yo puedo ser un buen padre o un buen pastor o algo así si no estoy yo conectado con mi Padre Celestial? Y por eso es que todos necesitamos estar conectados con nuestro Padre Celestial. ¿Para qué? Para que de ahí recibes identidad y de ahí das identidad. ¿Ok? Escucha, esta es la enseñanza del día de hoy. ¿Cómo puedes tú dar la identidad correcta a tus hijos? Necesitas tú permanecer conectado, siendo hijo, permanecer conectado al Padre, ¿sí? Recibiendo tu identidad de Él, recordando que Él te afirma, que Él te aprueba, que Él te da favor, que Él te... ¿Sí me entiendes? Que todo ese valor viene de Él y de ahí puedes darlo tú. Porque te voy a decir algo, tal vez tengas hijos biológicos, tal vez tus propios hijos ahorita los tengas, pero va a haber un día
que se van a casar y ya no van a estar ahí. Esperemos que sigan conectados contigo, que no dejen de ser hijos. Pero Dios te va a traer, o ya te ha traído, otras personas en tu vida que no tienen padre. Y eso es lo que nos caracteriza como iglesia, es que somos una familia. Que si tú eres un huérfano, la Biblia nos dice que seamos padres a los huérfanos y padres a los desamparados. Y tú vienes aquí y tú no tienes padres en manera figurativa o en manera biológica, aquí vas a encontrar padres y aquí hay padres que te van a amar y que te van a reflejar el amor del Padre Celestial. Me encanta ver cuando los hombres de nuestra iglesia entran en ese papel, ¿sí? Y que ves a alguien por ahí, un muchacho que andaba solo y de repente dice, sí, fíjate que Alex me llevó a tomar un café y wow. Y fíjate que José me ayudó en esto que yo no sabía y me enseñó cómo cambiar una llanta. O que Carlos me enseñó cómo hacer esto o aquello. Y dices, wow, esto es una familia, esto es una casa, ¿sí? Yo le doy gracias a Dios que mis hijos están creciendo en una iglesia donde yo no soy su único padre. Soy su único padre biológico, ¿sí? Y responsable de pagar por todas sus bodas. Aunque pienso que deberíamos compartir la cuenta, pero bueno. Pero gracias a Dios que tienen hombres de Dios en su vida que si en algún momento no están cuadrando conmigo, alguien más puede hablar de su vida. Alguien más puede decir. Hay un dicho que dice que toma una aldea el educar a los niños, ¿verdad?